Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Como todos sabemos, hace un par de semanas, pues tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús como el único camino al Padre, como la verdad en la que hay que permanecer y como quien nos da vida eterna, alumbrándonos con su luz. Aprendimos que nadie puede estar en paz con Dios si no es por medio de Jesús. ¿Estamos de acuerdo que no podemos relacionarnos genuinamente con alguien que no conocemos? Las relaciones más sólidas son aquellas que están plantadas en la confianza, en el amor, en el respeto y en el conocimiento de ambas partes. ¿Estamos de acuerdo? Para ser capaces de conocer la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Debemos de conocerlo, debemos de saber quién es Jesús y debemos de saber qué demanda Él de nosotros. Por eso, el día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie titulada En el nombre de Jesús. Y el primer tema es: en el nombre de Jesús hay salvación. Cuando decimos nombre, cabe resaltar que nos referimos a la persona de Jesús, no al nombre como tal. Entonces, en el nombre de Jesús hay salvación. Y vamos a basar nuestra enseñanza el día de hoy en el versículo de Hechos 4, versículo 12, que dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es clara, Dios. Te damos gracias porque en tu palabra podemos encontrar que en ningún otro nombre hay salvación, que Jesús es el Salvador que nosotros necesitamos para poder obtener el perdón de pecados y vida eterna, Señor. Pero yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Dios, que haga lo que mis palabras no pueden hacer, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien nos convenza de pecado, Señor, sea quien nos convenza y nos permita acercarnos más a ti, Señor, y que esta palabra, Dios, afecte de manera positiva nuestro inicio de semana, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. En este versículo que acabamos de leer, vemos a Pedro compartiéndoles al pueblo que solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Pero, ¿qué es la salvación? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Quién sabe qué es la salvación? No necesita responderme. Únicamente quiero saber quién sabe qué es la salvación o a qué nos referimos cuando hablamos de salvación. Y antes que nada, antes de darles la definición de lo que es la salvación, necesitamos saber por qué o de qué necesitamos ser salvos o salvados. Romanos 5:18 dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia trae una relación correcta con Dios y una vida nueva. Por la desobediencia de un solo hombre, el pecado entró al mundo, corrompiendo al ser humano. El pecado de Adán nos convierte en pecadores desde que nacimos. Esa es la noticia más lamentable que te pudieran dar el día de hoy. Desde que naces apartado de Dios, naces siendo un pecador. ¿Por qué? Por el pecado de un solo hombre. ¿Y qué ocasiona el pecado en nuestras vidas? Como todos sabemos, el pecado nos hace incapaces de cumplir los estándares de perfección de Dios y por consecuencia nos mantiene alejados de sus caminos. El pecado nos hace estar espiritualmente muertos. Cuando estamos alejados de Dios, es el pecado quien dirige y quien gobierna nuestra vida. Cuando es el pecado quien dirige y domina y gobierna nuestra vida, estamos destinados a la condenación eterna, siendo merecedores de la justicia, de la justicia y de la ira de Dios. Todo aquel que vive fuera de la libertad que Dios ofrece, permanecerá esclavizado al pecado. Aún así creas que eres buena persona, aún así creas que no pecas, aún así creas que te portas muy bien,
Todo aquel que nace apartado de Dios es un pecador. Nadie puede salvarse a sí mismo del pecado ni de la ira de Dios. Por eso necesitamos ser salvados del pecado. ¿De qué necesitamos ser salvados? No se escucha. ¿De qué necesitamos ser salvados? Del pecado. ¿Ok? Si vamos a Romanos 5:19, dice, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Jesús es la única solución dada por Dios para nuestra salvación. Así es, Jesús es el Salvador que nosotros necesitamos. Jesús hizo que nuestra redención fuera posible, cargando sobre sus hombros todo el peso de la ira de Dios. Toda esa ira, todo ese coraje, toda esa justicia de Dios que nosotros éramos merecedores, Jesús la cargó por nosotros en la cruz. La salvación es dada por gracia a todo aquel el que cree que Jesús es el Hijo de Dios e invoca su nombre. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación, y no hay nada que yo pueda hacer para perder la verdadera salvación, porque Jesús es el que hace todo esto posible al cargar con la ira de Dios en la cruz. La salvación es dada por Dios otorgándonos el perdón de pecados y adoptándonos como sus hijos. El perdón y la vida eterna son exclusivos para aquellos que invocan el nombre de Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, ya sabemos de qué necesitamos ser salvados, ya sabemos quién es el que nos puede salvar. Ahora necesitamos saber qué necesitamos para ser salvos. Hechos 2:21 dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Necesitamos invocar el nombre del Señor para poder ser salvos. Pero invocar no es repetir una oración. Invocar no es decir, Señor, te invoco. No. Si vamos al origen de la palabra invocar, tiene un origen griego que se llama, la palabra en griego es epikáleo, no sé griego, no, disculpen la pronunciación, que significa invocar como un clamor, pedir auxilio, pedir protección. Significa apelar, solicitar con urgencia resolver un asunto. Significa llamar, hacer un llamamiento desde nuestras entrañas. Significa poner algo en primer lugar. Ese es el verdadero significado de la palabra invocar. Invocar no es repetir una frase, invocar no es nada superficial. Invocar es reconocer a Jesús como Señor y Salvador, clamando a Él por su pronto auxilio, sabiéndonos enemigos de Dios, suplicando por su perdón y por su protección. Eso es invocar el nombre de Jesús. Invocar es reconocerte perdido y gritar desde tus entrañas por ayuda. Versículo, si vamos a ir a Hechos 2:38, son demasiados versículos, discúlpenme, pero son necesarios. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. La misma palabra de Dios nos está diciendo que aparte de invocar el nombre de Jesús como nuestro Señor y Salvador, también necesitamos arrepentimiento. Necesitamos invocar a Jesús con un arrepentimiento genuino. La palabra que se utiliza para arrepentimiento en este texto es la palabra de origen griego, metanoia. Su significado literal es el siguiente: denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. También retóricamente utilizado para retractarse de alguna afirmación realizada y corregirla para comenzar de mejor manera. ¿Se entiende lo que es el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento no es temor a las consecuencias, el arrepentimiento es un cambio de vida, un giro, un cambio de dirección. Ese es el verdadero arrepentimiento. Necesitamos un cambio de dirección, necesitamos urgentemente un cambio de rumbo, comenzar una nueva vida. Necesitamos dejar nuestros pecados atrás y para que nuestra vida cobre un mejor sentido, pero tomados de la mano de Jesús. Solos no podemos arrepentirnos.
O sea, por más que quieras arrepentirte de tu pecado, dice la Biblia que nuestro corazón no es capaz de producir cosa buena por sí solo. Entonces, ¿hasta cuándo debo de clamar arrepentimiento a Dios? Hasta que realmente me sienta arrepentido. ¿Se entiende la idea? Necesito invocar al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Necesito arrepentirme, pero necesito pedir arrepentimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea necesario. Necesito un cambio de vida, un cambio de dirección. Pero también necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Primera de Juan 1:9 dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos también confesar nuestros pecados a Dios. Necesitamos urgentemente, para poder ser salvos, invocar el nombre de Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y confesarle nuestros pecados a Dios. Por consecuencia, vendrá la verdadera salvación a nuestra vida y el perdón de Dios. Y Pedro es el vivo ejemplo de la restitución y del amor de Dios para aquel que invoca el nombre de Jesús y clama a Él por perdón. El mismo que había negado al Señor 3 veces y jurado que no lo conocía, es el mismo que está proclamando el mensaje de salvación. La misma persona que había negado a Jesús es la misma persona que hoy les está diciendo al pueblo: necesitan arrepentirse para poder ser salvos. Pedro es el claro ejemplo de un arrepentimiento genuino. Hace unas semanas yo vi mis anécdotas de videos que veo en internet. Me tocó escuchar en internet un mensaje de un famoso predicador que dice, es una herejía, que dice que el arrepentimiento de Judas, el que traicionó a Jesús, fue más genuino que el de Pedro. ¿Ustedes creen eso realmente? ¿Ustedes creen que el arrepentimiento que tuvo Judas fue más genuino que el arrepentimiento que tuvo Pedro? Claro que no. Lo que Judas, y el ejemplo es que uno fue salvo y el otro terminó por quitarse la vida. Mientras que Pedro experimentaba el verdadero arrepentimiento en su vida y corrió a la cruz por el perdón de sus pecados, lo que hizo Judas fue ir a tratar de regresar el dinero que había recibido como pago por la traición de su maestro. Eso no es arrepentimiento, eso es temor a las circunstancias, temor a las consecuencias, es el temor de saberse solo. El claro ejemplo de que no fue salvo, el claro ejemplo de que no se arrepintió genuinamente, es que terminó suicidándose, terminó quitándose la vida. Entonces, a eso también se refiere la Escritura cuando dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Las falsas enseñanzas. Debemos de tener cuidado también qué es lo que vemos, qué escuchamos, aún así sea contenido cristiano. Debemos de siempre estar leyendo la palabra de Dios, debemos de pedirle a Dios por sabiduría y discernimiento de qué es lo que estamos viendo y de qué nos estamos nutriendo. Y muchas veces ha dado ese ejemplo Agustín cuando está aquí predicando. Yo puedo pararme aquí y decirles mentiras, y ustedes pueden creerme, pueden decir amén acá de las cosas que yo digo, pero si no estás leyendo la palabra, si no estás estudiando la palabra, si no tienes una verdadera relación con Dios, si no lo estás buscando en oración, pues cualquier cosa que te digan te va a quitar la bendición de Dios. Por lo tanto, pues se va a poner en tela de juicio tu arrepentimiento, tu salvación, ¿no? ¿Me explico? Somos restituidos por gracia, no por obras. Somos restituidos por el amor que Dios ha depositado en nuestras vidas. Ahora sí, amada iglesia, teniendo claro el concepto de salvación, ¿por qué Pedro se encontraba proclamando este mensaje? Para poder ilustrarlo, para poder llegar al por qué Pedro estaba proclamando la salvación, el mensaje de salvación, tenemos que ir a Hechos 3, versículos del 1 al 11. Yo lo voy a leer aquí, ténganme mucha paciencia, quizás son demasiados versículos, pero como les comentaba, es necesario. Y el título de la historia es: Pedro sana a un
mendigo cojo, no a un mendigo cojo, es a un mendigo cojo, ¿no? Pedro sana a un mendigo cojo, ¿ok? Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, tú lo puedes leer en la traducción que sea de tu agrado. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. En otras traducciones, pues es un paralítico. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llamaba Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro les dijo: míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fueron fortalecidos. Se levantó de un salto y se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces había visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Llenos de asombro, salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Comenzamos desglosando la historia con que Pedro y Juan iban al templo al servicio de la oración. Esta era una nueva prueba de que Pedro, tras su arrepentimiento genuino, volvía a ser acepto de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque al hacer que el discípulo amado de Jesús fuese amigo íntimo suyo, pues ese es un pequeño dato de que Pedro había sido acepto por Dios nuevamente después de haberlo negado. Dios le otorgó su perdón debido a su arrepentimiento. Dios lo restituyó, tan es así que teniendo su propio hermano, se la llevaba para arriba y para abajo con Juan, que era el discípulo que Jesús más amaba. Entonces es un pequeño dato que nos indica que Pedro fue restituido por parte de Dios. Se encontraban en la puerta del templo, estaba un paralítico de nacimiento, como dice el texto, que todos los días lo tenían ahí para pedir limosna. Mientras que el paralítico pedía perdón para su sustento, obtuvo su curación por parte de Dios. Es algo muchísimo mejor. Él clamaba y pedía limosna para su sustento, pero obtuvo algo muchísimo mejor. Obtuvo la salvación, la sanación por parte de Dios. Y a manera de ilustración, podemos tú y yo compararnos con ese paralítico. Nos encontramos postrados en el suelo como pecadores de nacimiento, pidiendo limosna y mendigando por aquello que nosotros creemos necesitar. Mientras nosotros mendigamos lo que el mundo nos ofrece para satisfacer los deseos de nuestro corazón o nuestras necesidades carnales, como más dinero, más éxito, quiero fama, quiero poder, quiero otra mujer, quiero otro hombre, quiero ser gato, más conocimiento, más títulos, más negocios, nada de eso va a saciar nuestro corazón. Nada de eso va a hacer que nos levantemos y nos pongamos de pie. Nada de eso va a salvarnos del pecado. Por otra parte, Dios pone a nuestra disposición, al igual que el paralítico, algo mucho mejor. Pone a nuestra disposición la salvación y el perdón de nuestros pecados. Dios ofrece levantarnos de nuestra condición de pecadores para que dejemos de conformarnos con tan poco. Así como Pedro le gritó al paralítico: mírame, le gritó, mírame a los ojos. De la misma manera debemos de acercarnos a Dios con una mente abierta y con un corazón dispuesto a ser sanado. Debemos alzar nuestros ojos al cielo y clamar por ayuda. Como Pedro comenta: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. La única forma de ser salvados o rescatados de nuestro pecado es invocando el nombre de Jesús con un arrepentimiento genuino y confesando nuestros pecados, como lo habíamos visto anteriormente.
Pedro lo toma de la mano y lo levanta. De la misma manera, ahora como hijos de Dios, Dios nos da el Espíritu Santo para sostenernos. Nos da el Espíritu Santo para santificarnos. Dios nos da el Espíritu Santo como garantía de que hemos sido comprados por la sangre de Jesús. De la misma manera que Pedro levantó al paralítico, de la misma manera Dios nos da su Espíritu Santo para mantenernos de pie, para mantenernos firmes en lo que Dios demanda de nosotros ahora como hijos de Dios. Como hijos de Jesús, tenemos una nueva identidad y tenemos una gran comisión de compartir el mensaje de salvación con otros, como lo estaba haciendo Pedro y Juan. Pero no era porque ellos eran grandes personas, simplemente estaban siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, como parte de la familia de Dios, se nos ha dado una nueva identidad y ahora tenemos un propósito en nuestras vidas, que es el compartir el mensaje de salvación con los demás. Debemos de estar siempre preparados, cultivando nuestra relación con Jesús, leyendo la palabra y en oración. No hay otra manera en la que puedas ser de bendición para los demás. No hay otra manera en la que puedas ser capaz de compartir el mensaje con los demás. Claro, siempre guiado por el Espíritu Santo. Así como aquel paralítico que saltó y gritó y brincó de alegría y de gozo porque había sido sanado. De la misma manera debemos de brincar, saltar de alegría porque hemos sido sanados, hemos sido salvados, rescatados de las garras del pecado por Dios. Nuestra salvación debe producir gozo, alegría y adoración y alabanza a Dios. Antes éramos esclavos de las mentiras, postrados en el suelo pidiendo limosnas, pero el amor de Dios nos ha levantado y el gozo y la alegría que produce nuestra salvación debe servir de testimonio para los demás. Después de sanar al paralítico, Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio. Pero antes de eso, después de que Pedro y que Juan habían sanado al paralítico, Pedro les dice a las personas del pueblo: hermanos, varones, les dice, ¿por qué me miran a mí? ¿Por qué nos miran a nosotros? Nosotros no somos capaces de levantar a ese paralítico. Nosotros no tenemos el poder humano para levantarlo. Es el poder del hombre que ustedes entregaron para que lo crucificaran. Es el poder del nombre de Jesús el que hizo posible la restauración de la vida de este cojo de nacimiento, de este paralítico de nacimiento. Es la fe que Jesús puso en la vida del hombre la que le permitió levantarse. Es la fe de Jesús depositada en nosotros la que nos permite levantarnos. Pedro les dice: yo sé que ustedes lo entregaron porque no conocían de Dios, no conocían de Jesús, lo entregaron por ignorancia, pero ahora ya lo saben. Nosotros fuimos testigos de que al hombre que ustedes mandaron matar, Dios lo levantó de los muertos y lo resucitó. Y solamente ese nombre tiene el poder para restaurar vidas. Así que arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Después de que los vieron proclamando este mensaje, los líderes religiosos y el concilio religioso apresaron a Juan y a Pedro. Ya era tarde, los apresaron y al siguiente día se reunieron con ellos y les preguntaron: ¿en el nombre de quién hiciste todo eso? Y Pedro nuevamente aprovecha para compartir el evangelio, el mensaje de salvación, las nuevas buenas. Cada oportunidad que nosotros tengamos debemos de compartir el mensaje de salvación con los demás, sea cual sea la situación en la que nos encontramos. De poderse colgar la fama de Jesús, Pedro dijo: no me miren a mí, véanlo a él. Jesús fue el que hizo posible esto. Y ahora se encontraban encarcelados y les preguntan: ¿bajo qué potestad estás haciendo ese milagro? ¿Bajo qué potestad o bajo qué nombre pudiste sanar al cojo?
no lo hice yo, lo hizo el hombre que ustedes mataron, el hombre que ustedes crucificaron. En el poder de ese nombre se hizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por él ese hombre está sano en nuestra presencia. Y le contesta Pedro, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya para terminar, ¿quién se acuerda cuando estábamos chiquitos del juego de las escondidas? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien jugó a las escondidas? Y no sé si era una regla que nosotros inventamos ahí en la colonia o es una regla universal, que cuando te encontraban, ya ves que te encontraba una persona y llegaba alguien, 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Y solamente los que les caían bien a esa persona, que era el más ágil, que era el más fuerte, que era el que tenía menos miedo, el que se subía a las casas, solamente los amigos de él, pues se salvaban, los demás tenían que buscar a los demás, ¿se acuerdan de eso? A manera de ilustración, hemos sido encontrados, estamos atrapados por el pecado, pero llega Jesús y dice, 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Solamente los verdaderos discípulos, solamente los amigos de Jesús, solamente los verdaderos arrepentidos, solamente los que proclaman el nombre de Jesús serán salvados. 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por enseñarnos que la salvación viene de ti, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos que solamente debemos de poner los ojos en el sacrificio de Jesús. Gracias por enseñarnos que debemos de invocar con todo nuestro ser el corazón y con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús, Señor. Yo te pido, Padre, que pongas un arrepentimiento genuino en nuestras vidas, Señor. No permitas que se produzca el temor a las consecuencias, Señor, de nuestros pecados, sino un arrepentimiento, Señor, genuino, un querer cambiar nuestra manera de dirigirnos, Señor. Porque dice tu palabra que si invocamos en el nombre de Jesús, que si nos arrepentimos genuinamente y que si confesamos nuestros pecados a ti, Señor, seremos salvos, Señor. Seremos acreedores a la vida eterna, Señor. Seremos acreedores a tu perdón, Señor. Y seremos verdaderamente hijos tuyos, Señor. Padre, yo te pido que este mensaje haya quedado claro, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos convenza, Señor, de pecado, Señor, el que nos convenza de querer cambiar de dirección, Señor. Que sea la fe de Jesús, Señor, la que nos permita levantarnos, Señor, de las garras del pecado, Señor, y de la esclavitud del mundo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, Cristo Jesús, Señor. Amén.